Tu te vois bien la face et ce jour ce qui suit. Sostuve con certeza aplanadora algunas conclusiones que vehemente he defendido a muerte, pero ahora estoy poniendo en duda esa tangente. Tendré que abandonar mi parapente, mi pobre suficiencia inquisidora, mezclarme, hacerme tierra con la gente, sin ser la fruta de la licuadora. Estoy entre la espada y la pared, mirando otras razones valederas. Prefiero dar el salto sin la red y no quedarme solo en las quimeras, muriéndome en la pena, con la sed del que ha dejado todas las carreras. El poema se llama Autocrítica, el ejercicio de dudar. Pertenece a José Luis Serrano, el creador de la entrañable y querida Doña Jovita. Un poema que desde el título nos invita a reflexionar. Esta idea de la autocrítica personal. El ser capaz de decir, sí, si me estoy equivocando, y si a lo mejor no tengo todas las respuestas, y si las certezas desde las que construí muchas de las razones de mi vida no son tan ciertas ahora. El ejercicio de dudar, ¿no? Y de abandonar mi parapente. Hay una frase, ¿no? Sin ser la fruta de la licuadora, sin creernos que estamos en el centro del escenario, ¿no? Vamos a sumar a este análisis a la licenciada Janina Moreno Zamanillo. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, ¿cómo va, Pablo? Muy bien. Cuando leí el poema me quedé con un montón de preguntas, con un montón de dudas, con la necesidad de pensar, che, ¿y si no estaremos leyendo la realidad y nuestra propia realidad, la de nosotros mismos, desde una mirada que a lo mejor nos está impidiendo saber de que a lo mejor hay otras respuestas para las preguntas que antes nos hacíamos? Y seguramente, Pablo, creo que no, de lo que sí podemos estar seguros de que no tenemos las certezas, porque si no sería como un mundo fácil de habitar, ¿no? Creo que cuando él dice esto de que me quedé entre la espada y la pared, sintetiza de alguna manera los momentos que pasamos siempre los humanos. Esto de la duda es la disputa entre dos opuestos, que es el deseo que tengo y la defensa. No sé, vamos a poner un ejemplo. A ver. Me hace mal mi trabajo, estoy con muchísimo malestar por distintas razones y mi deseo es dejar ese trabajo, dejar ese malestar. Pero al mismo tiempo viene la defensa, es decir, ¿qué va a pensar mi familia si dejo el trabajo? ¿Cómo voy a hacer? Si voy a conseguir otro trabajo. Digo, viene esa defensa de decir que me trae culpa, que me trae angustia. Y la duda provoca eso, el conflicto entre dos fuerzas opuestas. Y lo que hace es dejarme medio paralizado en ese medio, entre ese conflicto. Distinto es si lo miramos desde algo más colectivo, social, si se quiere, que tiene que ver con la duda marca una cuestión más de búsqueda de la verdad, ¿no? Que en el fondo todos hacemos esa búsqueda, pero es una mirada más filosófica. Pero igualmente nunca existe como la verdad objetiva. Es mi verdad, tiene que ver con mi subjetividad. Pero necesitamos tener algún lugar desde donde pararnos. A veces eso tiene que ver con la construcción individual y a veces, como decía Sartre, con lo que hicieron de nosotros. Exacto. Bueno, somos en definitiva lo que hicieron de nosotros y a veces eso nos pone en un lugar donde buscamos tener un poco más de seguridad. Sí. Y la seguridad te la dan la certeza. Lo que sucede es que a veces todo eso se convierte, o me da la impresión, Jani, en dogmas. Entonces sí. Nos cuesta, y más en estos tiempos, muchísimo más, que me parece que es ahí donde apunta José Luis, a esta idea de que en estos momentos donde hay tanta fragmentación y suceden cosas tan horribles, que pareciera que lo tenemos muy en claro, y a lo mejor no está tan en claro de por qué hemos llegado a esta situación, o por qué nos pasa lo que nos pasa, o por qué nos cuesta entender todo lo que sucede. Y ahí quizás es donde aparece la postura de José Luis. Y si a lo mejor
las respuestas de las que estábamos tan seguros son las respuestas equivocadas. Y cuesta revisar eso, porque eso es entrar justamente en la autocrítica, que es, ahí está muy asociada la duda, ¿no? Y tiene que ver con esto, es decir, ¿y si me equivoqué toda la vida? Pero también, Pablo, hay que llegar a hacerse esa pregunta, porque no todos somos capaces de interpelarnos a nosotros mismos. Digo, para eso primero hay que tener como mucha apertura y también evadir o afrontar los miedos a con lo que me puedo encontrar, de que yo no tenía todas las verdades o todas las respuestas, o mis verdades no eran las verdades de otros, digamos, ¿se entiende? Sobre todo cuando esas verdades tienen el sentido de lo absoluto. Ay, cuando claro. no incorporan las preguntas, porque si tuviéramos la capacidad de decir, yo insisto, nosotros somos una construcción sí. de lo que fuimos de niños, del contexto, del entorno, de los libros que leímos, de la música sí. que escuchamos, de los hechos que nos han tocado, de los mandatos que traemos también, de los que mandatos, pesan un montón. ni hablar. Uh-huh. Ahora, si vamos acompañando eso con preguntas, uh-huh. la realidad podría llevarnos hacia otros lugares, ¿no? Sí. De decir, bueno, me parece que es así, pero hay algo que, o hay un hecho que, o hay alguien que me dijo algo distinto. Uh-huh. No me invita eso a preguntar, porque esto va a contramano de lo que son los efectos conductuales hoy de la sociedad, que te dicen, sobre todo en las redes sociales, pero de muchos otros lugares, que lo que buscan es ratificarte, empatizarte, uh-huh. Aun cuando eso implique odiar a alguien, enojarte con alguien sistemáticamente. Pero es que esa es la salida más fácil, adherir a un dogma o ponerme en una posición fundamentalista y creer que yo tengo la verdad absoluta. Ese es el único camino, no hay otro camino. La duda permite la amplitud de caminos, pero eso también requiere de coraje, te diría, porque también requiere un hacerme cargo de que no tuve la razón o de que me equivoqué en una parte. Entonces esto de permitirme dudar hasta de lo que recibo comunicacionalmente, con los medios de comunicación, con el bombardeo que hay hoy de la información. Es decir, bueno, me permito dudar de que no todo es como me lo están vendiendo, no lo consumo así de esa manera. Han hace un análisis también de eso, este filósofo coreano, de que estamos expuestos a ese bombardeo. Entonces, si tomamos así, y hoy te digo más, con la inteligencia artificial, ya no sabemos qué es verdad en términos reales y qué no es verdad, porque te arman una foto, te arman una imagen, te arman un video, te ponen una voz, y cosas más sencillas también. Entonces, yo parto de la base de que permitirnos dudar es un camino hacia algo más verdadero de lo que yo consideré, más allá de mi sistema de creencia, de mi subjetividad, de dónde vengo, de qué estamos armados. Porque si no, bueno, creo que somos medios productos de lo que quieren los poderes que generan este tipo de dominación. Que además son los que te ponen en el centro de la escena. Totalmente. Te hacen creer que estás en un lugar en el que en realidad también es ficcional, ¿no? ¿Sí? Esto que plantea José Luis Serrano, no me creo la fruta en el centro de la licuadora, no creerse en esa circunstancia, porque te buscan poner en ese lugar donde, sí, donde parece que es fundamental que vos tengas muchos likes, que tengas muchos me gusta, que tengas respuestas de no sé cuánto y qué sé yo, y que eso es lo que te termina definiendo. Entonces, lo que plantea Serrano también es muy valioso en ese sentido. Para empezar a preguntarte, tenés que salir del centro de la escena. Totalmente. Tenés que dejar de decir, bueno, yo soy el que tiene las respuestas. Y tenés que tener un baño de humildad enorme para poder salir de ese lugar. Lo que pasa es que estamos tan en la vidriera de todo y expuestos a eso que cuesta mucho hoy salirse de ese lugar, porque eso implica el no reconocimiento y parece que yo perdiera la existencia, y en realidad la verdadera existencia está en esa búsqueda del ser, de la verdad, de mis preguntas y de mis propias respuestas, pero no es en ese lugar de la pantalla, de lo que se expone para afuera, es en un lugar muy interno que tiene que ver conmigo mismo.
Eso creo que es lo que nos está faltando. En algún momento, mira, yo la leí 2 veces a la misma frase antes de empezar a indagar por ahí, porque digo, bueno, pero ¿hasta dónde llega eso? Porque en algún momento vos decís, bueno, poner tanto en duda a lo mejor te hace pensar si no estás traicionando, te estás traicionando vos mismo a aquello que defendiste durante años, porque hay una parte donde José Luis dice: sostuve con certeza aplanadora algunas conclusiones que vehemente he defendido a muerte, pero ahora estoy poniendo en duda esa tangente. Que cuando uno dice defendido a muerte, son los principios que te han acompañado toda la vida, esas cosas con las que vos decís, negociamos todo, pero hasta ahí. Y Serrano dice, che, a lo mejor también eso tengo que pero hasta esos principios como muy, muy nodales, que son como esenciales en mi vida y que me aferré desde de que tengo conciencia de sujeto, también, o sea, cuesta ponerlos en duda, pero también los puedo poner en duda porque esas también fueron construcciones de otro ser humano que también se pudo haber equivocado. Eso es lo que no alcanzamos a ver, que todo puede ser absolutamente discutible y erróneo, ¿no? Lo que falta justamente es el diálogo de las voces para que podamos intercambiar esas verdades, entre comillas, y poder llegar a construcciones sociales mucho más sensatas, porque eso es lo que falta, sensatez. Y pensaba, Yani, y ayúdame a ver si coincidí en esta idea, que a lo mejor hay demasiadas exigencias en alcanzar, no solo a ver, imaginemos que hemos tomado la decisión de poner en debate esos dogmas, esas verdades, o eso que habla Serrano, esas cosas que defendimos a muerte, ¿no? Ahora, la pregunta es si este nuevo camino de preguntas nos tiene que llevar a nuevos dogmas, a nuevas verdades que defendamos a muerte, o empecemos a entender de que la cosa es un poco más compleja que eso. Te lo planteo, mira, esta semana se planteaba una discusión, se generaba una discusión sobre si estar en contra de la actitud miserable de Trump de invadir un país, secuestrar a un presidente y llevárselo a Estados Unidos, implicaba estar a favor de Maduro. Entonces alguien más decía, no, es otra discusión. Vos podés discutir que está mal que un país asuma un rol imperialista de creer que puede invadir a otro, vulnerar todos los mecanismos legales, secuestrar a un presidente y llevárselo, aún mintiendo sobre las acusaciones que lo llevaban. Eso no quiere decir que después en otra discusión te plantees, la verdad yo no quiero, lo decía abiertamente la otra persona, yo no quiero vivir en un país gobernado por Maduro, pero una cosa no valida la otra. Entonces ahí rompes el dogma. No es que por estar en contra de la decisión de Trump estás a favor de Maduro, porque pareciera en la Argentina que todo tiene que medirse en esos términos, que es eso o lo otro. Entonces partís de decir, bueno, vamos a romper el dogma, no ya, pero terminás cayendo en otro si no sos capaz de seguir haciéndote otras preguntas, ¿no? Claro, pero eso es invalidar automáticamente y creer que la discusión o el debate se puede plantear desde dos lugares taxativos. Esa discusión para mí es totalmente reduccionista, porque se pueden discutir las dos cosas al mismo tiempo. Yo puedo no estar de acuerdo con esto, pero tampoco con esto. Es central que nos asumamos en esa discusión. Pero nosotros somos víctimas también en estas dominaciones que no las vemos porque ya tienen hilos muy abstractos. Estas dominaciones de poder en la que quedamos entrampados justamente en estas visiones reduccionistas de que, si vos estás en contra, entonces estás de este lado, Pablo. No, ¿por qué tengo que estar de este lado? Bueno, porque ahí también, así como buscamos los dogmas y encontrarnos en lugares en esas certezas que supuestamente nos dan comodidad, incomoda mucho no encasillar al otro. Totalmente. Cuando el otro te pone en un lugar que no te da todas las explicaciones, cuando vos decís, o es libertario o es kirchnerista, pero hay otros caminos y otras miradas. No,
Porque te incomoda no ponerlo como kirchnerista o no ponerlo como libertario, o no que no sea de River o no sea de Boca, o que no... Bueno, eso es de una inmadurez social enorme. Bueno, ahí está el pensamiento. Mira, y te lo voy a poner otro ejemplo que pasa a menudo con los niños y los adolescentes, que hay una tendencia a querer encasillar en un diagnóstico a todos los niños. Entonces son todos hiperactivos, son todos autistas, y si no lo pide el docente, que no estoy generalizando porque no son buenas generalizaciones, lo pide el neurólogo, lo pide el pediatra, lo pide el psicólogo, el psicopedagogo. Digo, ¿y por qué tiene que tener un diagnóstico sí o sí? ¿No podemos leer esa historia de ese sujeto integralmente como debe ser y ver qué le está ocurriendo y hacernos más preguntas y respondernos más? Bueno, eso es más trabajoso. Entonces es más fácil de decir, bueno, pongamos una etiqueta, listo, pero con eso cancelamos todo lo otro. Bueno, porque ahí también aparece el ejercicio de pensar. Bueno, porque es más trabajoso. Claro. Entonces es más fácil de decir, vos sos de River o de Boca, kirchnerista, antikirchnerista, mileísta, antimileísta, progresista o de derecha. Yo creo que son miradas que ya quedaron re inmaduras en este tiempo, y por eso me parece que nos cuesta tanto evolucionar como país. A lo mejor es también lo que, insisto, a mí me parece muy interesante el poema de José Luis, porque te va llevando por muchos lugares, pero a lo mejor tiene que ver con esto de comprender mejor el tiempo y a la gente, a la sociedad, sin justificarla, pero ponerla en un debate en el que no partamos de la idea de que son o libertontos o kirchnervagos o lo que fuera, sino es decir, en no encontrarse en la sentencia, sino en empezar a ver si no hay algunas preguntas que se está haciendo la gente y que yo no me las hago. Que hay sectores de la sociedad que están haciendo algunas preguntas y yo no me las estoy haciendo, porque a lo mejor no me quiero mover del lugar en el que estoy, y eso impide interpretar mejor el momento en el que estamos pasando. Sí, salir de ese lugar que es un ámbito de confort que nos pasa a todos los humanos, implica una comodidad enorme, pero también implica una falta de crecimiento y de madurez enorme. Entonces, yo creo que ahí diste en la tecla. Acá, como lo esencial, es poder comprender, entender, interpretar qué nos pasa como ciudadanos, como sujetos, y qué nos pasa socialmente. Pero para eso hay que poner mucha cabeza, mucho pensamiento analítico, ¿no? Pensamiento de lo primero que se me viene. Parece que pensamos con la lengua hoy, en vez de analizar, ¿no? Y llegar a conclusiones. Y permitirme decir, bueno, a ver, no me cae bien lo que dice el otro, pero ¿por qué lo dice? Y empezar a preguntarme, ¿por qué se para desde ese lugar? ¿Y qué está diciendo cuando dice lo que dice? Porque además eso también te va a dar la posibilidad, en un diálogo con esa persona, de encontrar mejores argumentos. Pues es una disputa de frases prejuiciosas. Es muy difícil. Hay y me gustaría, Yanni, que reflexionáramos sobre esta parte final. Hay una frase también interesantísima de cuando él dice, prefiero dar el salto sin red. Sí. Porque también lo que está planteando Serrano no es la comodidad de decir, bueno, busquemos la respuesta o planteémonos la pregunta, pero en un lugar que a mí más o menos me resulte cómodo. ¿Qué sé yo? Te sentás a charlar con tipos que más o menos piensan lo mismo. Fácil. Es más fácil, podrás encontrar matices, pero es más fácil. Acá él plantea, demos el salto sin red, porque a lo mejor lo que se está necesitando es eso. Sí. Es abrir ese espacio de debate, aún sin saber con qué me voy a encontrar. Sí, y no quedarte con esa incertidumbre o esa duda que él plantea en un inicio, de que no lo intenté. Porque eso también me deja, te vuelvo a decir, en ese lugar de congelamiento. La duda deja en ese lugar, porque no decido nada. Elegir saltar sin red, por lo menos, es tomar una opción, ¿no? En términos más existenciales. Bueno, estoy descartando otra, pero me animé a hacer esa, y es pasar un acto, es movernos, y eso es crecimiento. Por más que después diga, no, me equivoqué. No importa, ¿qué tiene que me equivoqué? Porque también está el juzgamiento, ¿no? La autocrítica, pero desde la mirada de afuera, ese castigo, ese juzgamiento. Bueno, me equivoqué y me equivoqué. Y también dar lugar a eso. Bueno, me equivoqué, en esto no coincido con este partido político, con esta ideología, y no por eso voy a ser parte de todo lo que vos estás
castigando, ¿se entiende? Pero eso tampoco está permitido. Entonces, o sos de acá o sos de allá. Yo creo que es muy rico y es para desglosar ese poema por 1000 lugares. Muy, muy rico. Me pareció interesante, Sí. lo más inteligente que he leído Sí. en muchísimo tiempo. José Luis es una persona extraordinaria, Sí. que ha sido capaz de construir más allá del personaje de Doña Jovita, que es maravilloso, muchísimos episodios intelectuales, de pensamiento, muy, muy profundo. Hemos tenido la posibilidad de tenerlo aquí en varias oportunidades y entrevistarlo, y es maravilloso. Sí. Pero es una lectura muy inteligente la que me parece está haciendo Totalmente. de este tiempo, ¿no? De bajarnos de un poco de ese escenario y empezar a mirar desde el otro lado cómo están sucediendo las cosas y haciéndonos mejores preguntas. Yani, muchísimas gracias, señora. No, gracias. Ha a sido vos, verdaderamente Pablo. un placer. Bueno, gracias igualmente.